El Faro. Porque en tiempos difíciles se necesita consejo y orientación pastoral para no perder el rumbo. El Faro, un mensaje diario que le dará dirección y claridad a tu vida. Con la conducción del pastor Daniel Benavides, por FM Paz. Qué buena canción esta, ¿eh? Acá estamos otra vez, nuevamente, para desarrollar este programa que hemos dado en llamar El Faro. Qué buena canción esta, ¿eh? ¿Cómo se pone la gente en la iglesia cantando esta canción? Se enardece la gente cantando esta canción. ¿Usted se dio cuenta, señora? Pero ¿usted se dio cuenta cómo canta la gente? ¿Cómo se enardece cantando esta canción en el pueblo? Póngala un poquito más fuerte, otra vez. La sacó. No puede ser, no, estamos en una hecatombe, en el acabose, esto es algo terrible, sacó la canción la señora operadora, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevar esta situación muy difícil, vamos a poner mano firme en el timón y aunque no tengamos la canción, de todas maneras vamos a sobrellevar el programa. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos otra vez, nuevamente, para desarrollar, les decía, este programa que hemos dado en llamar El Faro, una prédica diaria para poder bendecir su vida y, por qué no, para darle dirección a su manera de pensar y claridad para que podamos vivir una vida de paz, una vida de armonía, una vida de felicidad. Porque después de todo para esto fuimos creados, ¿vio? Para vivir una vida de felicidad. Muy bien, ahora sí, hoy tenemos un tema muy importante, ¿eh? Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar hoy de la fragancia que el ser humano
despide. Hay de todo tipo de olores que despide el ser humano, ¿vio? Pero hay una fragancia espiritual que despide el ser humano, y de esto me gustaría charlar en este día un poquito. Así que después de esta brevísima pausa musical, si usted tiene un lugar donde acomodarse, vaya preparándolo, porque ya volvemos enseguida con la palabra de Dios. Y si no, usted siga haciendo lo que está haciendo, y si puede, preste atención al mensaje que traemos hoy. Entonces, después de esta brevísima pausa musical, nos encontramos directamente con el mensaje de hoy. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos, Kid. Si estás de fiesta, grita. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. Agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo
Muy bien. Como lo prometido es deuda, entonces ahí comenzamos entonces ahora con el mensaje. Quería hablarle, le decía, de la fragancia, porque en estos días comenzó la primavera. Tiempo donde el clima cambia y donde todo revive, donde todo florece, donde aún hasta el estado de ánimo de las personas cambia. Los árboles, las plantas comienzan a reverdecer, las flores empiezan a soltar su aroma, su fragancia. Así que me pareció interesante desarrollar un tema que tenga que ver con la primavera. Y la Biblia, por supuesto, habla bastante del aroma, de la fragancia que deja la vida de un ser humano. Y como le decía al principio, hay de todo tipo de fragancias y olores que despide el alma humana. Algunos son agradables y ricos, y otros son más bien rancios y sucios. Así que creo que es un buen tema para desarrollar en este día, en el comienzo de la semana de la primavera. Vamos a ir a la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me parece que, según por lo que dice el texto, el conocimiento de Cristo tiene un olor, una fragancia. Interesante concepto sobre el conocimiento de Dios y su eterna palabra. Es decir, la unión de una persona con el conocimiento de Dios, esa mezcla produce, por lo que dice el texto, una fragancia. Porque el texto que leímos dice: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, la fragancia de Dios se manifiesta a través de una persona que tenga el conocimiento de su palabra. Es decir, que se necesitan esos dos factores, esos dos elementos. Una persona que sea conocedora de la palabra de Dios, que sea alguien que hable de parte de Dios y como si estuviese delante de Dios. Es decir, una persona con temor de Dios, con conocimiento y con temor de Dios. Esa mezcla, por lo que leímos, esa mezcla, esa fusión, parece que hace desarrollar, hace emanar la mejor fragancia que pueda existir en el universo. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Texto bastante hermético, un texto bastante cerrado. Parece que en la antigüedad, cuando los soldados traían a los enemigos conquistados, a los vencidos los traían como esclavos, la entrada a la ciudad era con gran pompa, con gran festejos y cortejos, que eran por supuesto acompañados por los sacerdotes, y los sacerdotes prendían incienso en honor a Dios. Pero cuando la procesión llegaba a su final, en la puerta del palacio de gobierno, unos prisioneros eran muertos y otros eran dejados vivos. Para unos, el olor del incienso era olor de muerte para muerte, mientras que para los guardados vivos era olor de vida para vida. El mismo olor,
a unos les anunciaba la muerte. Y el mismo olor a otros les anunciaba la vida. Así es el Evangelio. Para quienes somos salvos es olor de vida para vida. Pero para los incrédulos, ese mismo aroma, que para nosotros es aroma de gloria, para ellos es aroma de muerte. Entonces, la fragancia del mensaje de Dios es para nosotros la figura del triunfo y de la vida, pero para otros es la figura de la muerte y de la desgracia. Digo, imagino yo lo que representaría para el pueblo de Dios, para el pueblo que era vencedor en la batalla, ese aroma, ese incienso quemado por los sacerdotes, que era esparcido por todas partes, por quienes llevaban el cortejo adelante. Así que cuando esa procesión triunfal se anunciaba y se acercaba a la ciudad, ellos seguramente ya estarían percibiendo el aroma, el olor de la fragancia del triunfo. Puedo imaginar, el ruido que produciría el ejército vencedor a lo lejos, los gritos de algarabía, el júbilo, acompañado de tambores, de platillos, de gritos de vencedores, y los sacerdotes encabezando la procesión, quemando incienso aromático delante de ellos, con címbalos resonantes. Pero claro, como en todo pueblo siempre hay personas que no saben ni siquiera dónde están paradas, así que seguramente en ese tiempo habría también. Así que alguien se habría preguntado, escuchen, ¿qué es eso que suena a lo lejos? Es un ejército, nos están invadiendo. Pero las personas que saben muy bien dónde están paradas, que también, gracias a Dios, siempre hay en todo pueblo, dirán, el ruido es ruido de ejército, pero el aroma no es de muerte, el aroma es de triunfo, el aroma es de gloria, el aroma es de vida. Para quienes conocen los tiempos, hermano, para quienes están bien despiertos espiritualmente, el triunfo no solamente se ve, el triunfo no solamente se escucha, el triunfo también se huele, hermano. De la misma manera, Dios se manifiesta por nosotros, porque nos ha hecho conquistadores y triunfantes en todo lugar. Nuestro Dios nos ha puesto no solo para esparcir el olor, sino que en Cristo Jesús nosotros mismos somos la fragancia, hermano. Somos el buen aroma. No solo estamos puestos para esparcir esa fragancia, nosotros en Cristo somos esa fragancia. El texto dice, en Cristo Jesús somos grato olor. Nosotros mismos somos esa fragancia. Somos la fragancia de nuestro Dios. Para este mundo que hiede por la putrefacción del alma humana, que se descompone, apartada de Dios, de su Creador, nosotros hemos sido puestos en esta tierra como olor fragante. Se dice que los sacerdotes llevaban un perfume sacerdotal, una fragancia hecha por los artesanos perfumistas, un ungüento preparado con especias aromáticas y con aceites especiales, un perfume sacerdotal. Mire, esto está en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso.
el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, porque santo es, y por santo lo tendréis. Digo, este era un aceite perfumado, el aceite de la santa unción, hecho para ungir todo el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa, como leímos recién, todos los utensilios del altar, el candelero. Todo el templo estaba ungido con ese aceite perfumado. Era el aceite de la santa unción. Aún los sacerdotes, el sacerdote principal y los demás sacerdotes eran todos ungidos con ese aceite. Ahora, digo, imagínese usted la fragancia que tendría el templo. Todo tendría el mismo aroma. Aún los sacerdotes tendrían la misma fragancia del templo. Una fragancia sacerdotal. Imagínese usted, entra al templo y todo tiene un aroma muy peculiar, muy particular. Todo huele igual, hasta los sacerdotes huelen igual. Me imagino cómo sería la vida cotidiana. Uno de los sacerdotes había ido a comprar al almacén y esa fragancia hecha a base de aceites, ese perfume sacerdotal, persistente, porque era a base de aceites, había quedado allí en el ambiente. El sacerdote había venido a comprar, uno de los sacerdotes había venido a comprar al almacén y después se fue. Y claro, esa fragancia sacerdotal queda flotando en el ambiente. Ese perfume aromático hecho a base de aceites. Así que cuando alguien entra al almacén y siente ese olor, esa fragancia, pregunta: ¿qué aroma? ¿Qué rico olor? ¿Qué es esto? Entonces le contesta: recién se acaba de ir uno de los sacerdotes. Ah, claro. Con razón el ambiente está distinto, acá está cambiado. O digo, me imagino uno de los sacerdotes había ido a visitar a un enfermo. Y la casa estaba con un olor a enfermedad, con un olor fuerte a virus. No sé si usted se da cuenta, pero la enfermedad produce olores. Entonces cuando llega el sacerdote, el aroma de esa casa cambia por completo. Porque ese hombre perfuma la casa con su fragancia. Y cuando él se va, ese aroma permanece, persiste. Porque la fragancia de Dios entró en esa casa, en ese hogar. Entonces todo cambió allí. Porque una persona perfumada por Dios entró en ese lugar. No sé, digo, otro de los sacerdotes quizás fue a visitar un matrimonio que tenía problemas. Y la casa, digo, estaba inundada del clima, de nervios, de una situación difícil matrimonial. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero aún los nervios y aún la oscuridad producen un olor. Olor a nerviosismo, hay olor a oscuridad. No sé si le pasó alguna vez. Pero claro, cuando el sacerdote llega a esa casa, el aroma cambia radicalmente en ese hogar. Sus consejos, su sabiduría de vida se transmiten a ese joven matrimonio. El aroma de ese hombre se transmite, se contagia a esa familia y el olor del hogar cambia. Y cuando él se va, esa fragancia permanece. Así que de repente cayó la suegra, cayó la madre de la chica, porque ella estaba preocupada, porque los chicos estaban mal, en una situación bastante tensa. Y llevaba algunas ideas la suegra, unos consejitos útiles que había leído en un libro matrimonial, o había escuchado unos consejos en la televisión.
Entonces ella quería ayudar y cuando entra preocupada, de repente se encuentra con que el aroma está distinto en la casa. La hija está con una sonrisa, el yerno está sentado leyendo la Biblia y tomando mate. Las criaturas están jugando, se están riendo. Entonces la suegra pregunta, ¿qué pasó? Estaba preocupada, pero está todo distinto en esta casa. ¿Qué se sacaron, la lotería? Entonces le dice, no, algo mejor que eso. Vino uno de los sacerdotes del templo, una persona perfumada con la fragancia del Espíritu Santo de Dios. Y todo cambió acá en casa, mamá. Yo entendí, le dice ella, que estaba equivocada. Era yo la que tenía la culpa. Claro, cuando él la escucha, dice, no, mi amor, yo me di cuenta que la culpa la tengo yo. Y ella dice, no, yo tengo la culpa. Bueno, dice él, sí. Lo que pasa es que los dos somos unos tontos, los dos tenemos la culpa. Entonces él se levanta y la abraza y se besan y se ríen. Esas cosas suceden, hermano, cuando una persona perfumada por la fragancia de Dios entra en un hogar. Todo cambia. Todo se transforma para bien. No hablemos, claro que no es el tema este, pero digo, no hablemos de personas que creen ser sacerdotes, pero no lo son. De personas que quieren dársela de perfumados por Dios, pero tienen una fragancia ordinaria, ¿entiendes? Tienen una fragancia que es asquerosa, sucia. Y encima esa base, no esa base de aceite, menos mal, porque si no perduraría más tiempo. Esa base de alcohol, no dura nada. Una fragancia que no tiene ni el más mínimo provecho delante de la presencia de Dios. Hay muchas personas en el reino de Dios, lamentablemente lo digo con mucha tristeza, hay muchas personas en el reino de Dios que se pavonean en medio de la gente, haciéndoles creer a los demás que son sacerdotes. Y sí, seguramente lo serán, pero del infierno. Personas que no viven una vida espiritual, personas que viven mintiendo, personas que viven a los gritos, a los insultos en sus casas y después quieren aparentar fuera de su hogar. Quieren aparentar una vida espiritual, una vida de utilidad para el reino de Dios. Pero no son más que grandísimos cobardes, personas que lo único que quieren es un sitial, un lugar espiritual, que los tengan como personas espirituales, cuando realmente no son más que mediocres. Pero no vale la pena hablar de este tipo de gente, así que vamos a seguir charlando un poquito del mensaje. Era un paréntesis solamente. Hermano, ¿sabe? Cuando un sacerdote de Dios llega al hogar, la bendición llega a la casa. Pero para que la bendición permanezca en un hogar, las personas de la casa tienen que querer cambiar. Porque sabe, amado, los espíritus inmundos son quienes trastornan las familias. Y los espíritus estos son como moscas. Usted puede poner azúcar en una mesa, por ejemplo, y se llena de moscas. Y cuando llega alguien y las espanta, por supuesto que se van. Pero cuando esa persona no está, las moscas enseguida vuelven. Así es el comportamiento de los espíritus inmundos. Cuando un siervo de Dios entra en la casa de una familia perturbada, echa a los espíritus inmundos y ellos se van. Pero ni bien la persona ungida por Dios se va, ellos vuelven. Porque el carácter de las personas que habitan ese hogar, los insultos, los gritos, la falta de respeto, los vicios, hacen que ese hogar sea para los demonios como el azúcar para las moscas, ¿vio? Porque la bendición de Dios, para que pueda permanecer en un hogar, tenemos que aprender que quienes habitan ese hogar deben dejar que la palabra de Dios transforme los corazones por el poder del Espíritu Santo.
Si la gente que habita en esa casa no entiende que tienen que cambiar, no entienden que tienen que dejar la gritería, que dejar los insultos, que dejar los vicios, si las personas que habitan en ese hogar perturbado no entienden que tienen que cambiar de forma de vivir, entonces cuando el sacerdote o una persona perfumada por Dios llega a la casa, va a haber una gran bendición. Sí, pero cuando la persona se va, la bendición se va con él. No persiste por mucho tiempo más. Porque ese hogar es como, para los espíritus inmundos, es como el azúcar. Van a volver enseguida. Hay un relato bíblico, digo, muy interesante, y que nos da por lo menos entre 4 y 5 pautas que son para tener en cuenta, ¿vio? Si queremos tener un hogar perfumado por la fragancia de Dios. Versículo muy conocido. Está en San Juan, capítulo 12, 1. Del 1 al 3. San Juan, capítulo 12, del 1 al 3. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Relato interesante, que tiene, como les decía, varios puntos para destacar. Jesús estaba en casa de Lázaro, a quien él mismo, Jesús, había resucitado. Es decir, esta gente conocía muy bien el poder de Jesucristo. Esta gente sabía muy bien con quién estaban tratando. Entonces, este es el primer punto, mire, para que su casa se llene de la fragancia de Dios. Necesitamos conocer muy bien a Jesucristo. Necesitamos conocer muy bien con quién estamos tratando. Y para esto, hermanos, nos será necesario invertir más tiempo en Jesús, en la comunión con Él, y menos tiempo en aquello que no nos trae ningún provecho. Este es el primer punto, entonces. Para que haya una casa perfumada por la fragancia de Dios, necesitamos conocer bien a Jesucristo. Necesitamos entender bien con quién estamos tratando. El segundo punto dice que María servía, y esta vez sin quejas, porque ella era la misma que le había reprochado a Jesús sobre su hermana María, sobre Marta, perdón, en la que servía, y esta vez sin quejas, le decía, porque ella había reprochado en otro momento que María no hacía nada, que estaba a los pies de Jesús y que ella servía. Ahora Marta estaba ocupada solamente en servir, y sin quejas, y sin reproches. Había crecido Marta, había madurado, no había quejas, estaba sirviendo y sin quejarse, porque ella había madurado. ¿Sabe, amado? Si queremos la fragancia de Dios, si queremos que ese perfume permanezca en nuestro hogar, tenemos que madurar, tenemos que crecer como siervos de nuestro Dios. No podemos tener años en la iglesia y seguir teniendo vicios o graves problemas en el carácter, o seguir con viejos caprichos que lo único que hacen es desgastar la relación familiar y producir un estado de irritabilidad, un estado, por supuesto, propicio para los demonios, azúcar para ellos, ¿vio? Entonces el punto 2 es que tenemos que madurar. El punto 1 es que tenemos que conocer a Jesucristo, tenemos que entender delante de quién estamos tratando. Y el punto 2, tenemos que madurar. Tenemos que dejar los caprichos,
Tenemos que dejar esas conductas que lo único que hicieron es producir irritabilidad en la familia. Otro de los puntos es este. Miren, en esa época no había bancos. Así que los ahorros se hacían en aceites, en especias o en perfumes. El texto nos dice que María trae 1 libra de perfume de nardo de mucho precio. Seguramente eran los ahorros que la familia tenía para afrontar algún imprevisto. El tesorero, que era Judas, le pone un precio. Dice 300 denarios. Se pudo haber vendido esto por 300 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo. Un denario era el jornal de un día de trabajo. Así que no sé cuánto gana un jornalero hoy. Supóngase, no sé, 150 pesos. Una persona, un día de trabajo, 150 pesos. Tiene que multiplicarlo por 300, eso. ¿Sabe cuánta plata es? 150 por 300. ¿Sabe cuánta plata es? 45.000 pesos. Lo rompe la mujer. Y lo pone delante de la presencia de Jesús. 45.000 pesos. Lo evidente, digo, lo de destacar, es que ella trae todo lo que tiene, todo lo que tenía. El Señor, estoy tan agradecido con vos, que todo lo que soy y que todo lo que tengo es tuyo. Mi futuro lo tenía depositado en estos ahorros, pero ahora mi futuro y toda mi esperanza solamente sos vos, Jesucristo. Y no fueron solo palabras, Ella lo rompe y lo pone delante de Jesús y se humilla delante de Él. El punto 3. Ellos estaban totalmente entregados al señorío de Jesucristo, hermano. Todo su pasado, todo su presente y todo su futuro solamente era Jesucristo. Mire, le estoy dando 3 puntos que son determinantes para que la familia sea perfumada por la fragancia del Espíritu Santo de Dios todos los días, todo el tiempo, todo el día. No importa que lo que pase, la fragancia de Dios va a estar en su hogar. Pero claro, son puntos determinantes, ¿vio? No son puntos estos que usted los va a tener viniendo una vez por semana a la iglesia. Su casa va a mejorar, claro, por supuesto, su casa va a ser bendecida. Pero para que la fragancia de Dios habite permanentemente en nuestro hogar, estos puntos que les estoy diciendo son determinantes, ¿vio? Tenemos que entender con quién estamos tratando, tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que cambiar, hermano. Dejar que el Espíritu Santo meta la mano dentro de nuestro corazón. Y que tenemos que entregarnos completamente a Jesús. Todo nuestro presente, todo nuestro pasado, todo nuestro futuro, solamente es Jesucristo. No nos importa otra cosa. No queremos otra cosa. Le digo el punto 4, mire. María hace algo que la pone entre una de las personas que mejor adoración le dieron a Jesucristo. Porque ella no le deja la ofrenda, no quiebra la ofrenda y se va. Ella quiebra también su corazón. Ella derrama también su corazón. Y se humilla delante de Él y de todos los que están allí. Y con sus cabellos, dice el texto, ella le seca los pies con sus cabellos y se los vuelve a enjugar otra vez. Con los cabellos de ella hace eso. Hay algo aquí que me gustaría resaltar. La ofrenda que ella da no es para la iglesia o para los pobres. Es solo para Jesús. Es por eso que el tesorero se queja y dice, ¿por qué no se vendió esto y se dio a los pobres? Porque era una ofrenda muy particular. Era solo para Jesús. ¿Sabe cómo sería ahora? Sería como agarrar 5.000 pesos y romperlos en el altar. No es para nadie. No es para la persona, no es para la iglesia, no es para los pobres, no es para nadie. Es para Jesús.
Me paro en el altar y rompo 5.000 pesos y los tiro para arriba y me postro y adoro. Es una ofrenda muy particular, claro, en ese momento, porque Jesús estaba de cuerpo presente en ese hogar. A ver, escúcheme, esto es radio, así que no tendría mucho sentido hacer este tipo de ofrenda ahora. No estoy queriendo decir, no me malentienda por favor, porque no estoy queriendo decir que tiene que romper 5.000 pesos frente al altar de su iglesia, ¿me entiende? Se lo vuelvo a repetir porque no quiero que me malentienda. No le estoy diciendo que tiene que romper 5.000 pesos en el altar de su iglesia. No tendría sentido hacer este tipo de ofrenda hoy en día. Esta era una ofrenda muy particular porque Jesucristo estaba de cuerpo presente allí. Pero sí hay una ofrenda que podemos dar hoy que se asemeja a la que ofreció María en aquel día. Una ofrenda que solo le daríamos a Dios, que solo le daríamos a Jesucristo, porque estamos entendiendo quién es Él, estamos entendiendo con quién estamos tratando. Le entregamos solamente esto a Dios, a nadie se lo entregaríamos, pero se lo entregamos a Dios porque esto lo glorifica, lo pone en un lugar de suprema autoridad sobre mi vida. Esto no se lo entrego a nadie, no se lo diré a nadie, pero Señor, abro mi corazón y este trauma que tengo, este complejo, te lo entrego a vos. Esta mala costumbre, este pecado, esto que he venido aumentando con el correr de los años como si fuese un ahorro, lo he venido mejorando. Esta conducta errada de vivir, estos insultos, este carácter, estos vicios, esto te lo entrego a vos, Jesús. Hermano, este es el punto 4. Si usted quiere que su hogar se llene de la fragancia del Espíritu Santo de Dios, del perfume de Jesús, entonces es momento de entregar, de sacrificar, de ofrecer su mejor ofrenda. Pero sepa que tiene que ser quebrada, hermano. Sepa que tiene que ser rota. No sirve más para nadie. No se puede usar más. No sirve más. Queda solo para glorificar a Dios. Quedará solo como un recordatorio, porque no se puede usar más. No es solo una ofrenda de la que estoy hablando. No es solo un sacrificio, es un voto. Lo que le estoy diciendo es algo que yo hoy lo entrego, Señor, por amor a vos. Lo quiebro, lo rompo, no sirve más. No lo puedo volver a hacer más, no lo puedo usar más. Esta es la decisión firme que tomo. Esto no lo hago nunca más, lo quiebro delante tuyo, lo rompo delante tuyo. No sirve más, no se puede usar más. Quizás alguien esté pensando del otro lado, pero lo mío no es para tanto, hermano. Es pequeño en comparación de lo que otros pueden llegar a tener. Mire, si usted está pensando esto, déjeme que le lea este texto de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Se lo leo rápido, dice así, mire. Eclesiastés 10, 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así como las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, parece que Dios piensa diferente, ¿no? Que para Él no es tan pequeña la tontería. Parece que esa cosa que nosotros llamamos insignificante está frenando el derramamiento de la fragancia, del perfume de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Quiero que entienda, hermano, usted que está escuchando, no le estoy hablando de hacer un compromiso común y corriente, le estoy hablando de romper con una vieja costumbre de vida. Le estoy hablando de quebrar con ese pecado que vino atando su vida durante años, o un trauma quizás, o un complejo. Le estoy hablando de sacrificio, que solo le entrego a Dios, y que lo quiebro, que lo rompo delante de Él, y que no sirve más, no se puede usar más, no se puede hacer más. Por eso le digo, le estoy hablando
de una decisión firme, fuerte, de un voto. Pero ¿sabe? No podría predicarle de una decisión semejante si no le leo este texto. Hermano, tengo que predicarle todo el consejo completo, ¿entiende? Levítico capítulo 30, versículo 2 dice así. Levítico 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bueno, alguien estará pensando a lo mejor del otro lado. Es que no sé si voy a poder, hermano. ¿Y si yo fallo? Querido, quiero que sepa que no hay nada más fuerte en el mundo que una decisión tomada en la presencia de Dios. Porque es el mismo Dios que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena y por su excelente voluntad. Si usted toma una decisión en la presencia de Dios, yo le puedo asegurar, hermano, que usted nunca más se va a volver atrás, porque fue quebrada esa actitud, fue quebrado ese pecado, fue quebrado ese complejo, fue deshecho. Esa atadura se pudrió, porque la unción del Espíritu Santo lo hizo, se pudrió. Y si se pudrió, hermano, no se puede usar más. La unción del Espíritu Santo, cuando yo tomo una determinación y vengo delante de la presencia de Dios a entregar con determinación, la unción del Espíritu hace que esa atadura se pudra. Así que si se pudre, no sirve más. Con esa misma soga no lo pueden volver a atar más a usted, porque eso se pudrió. Producto de la determinación firme que tomé delante de la presencia de Dios. Producto de este voto que hice, de este juramento de quebrar, de no volver a usar nunca más, de no volver a hacer nunca más esto. La Biblia dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Es la entrega de sí mismo, es esa ofrenda la que produce un olor fragante para nuestro Dios y para los hombres. Pero claro, lo contrario, la dureza, la obstinación, el pecado, es lo que produce un olor rancio, putrefacto en la vida de las personas sin Dios. Como siempre le digo una vez más, hermano querido, la decisión es personal. Pero no nos perdamos esta oportunidad de vivir en la fragancia del Espíritu Santo de Dios. Porque le digo algo de parte de Dios, querido. El tiempo de ser felices es hoy.
de ti. Puedo escuchar tu corazón, mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr. Muy bien, damos, como siempre decimos, gracias a Dios por los mensajes, por estar allí del otro lado, y esperamos haberles sido de bendición.